el debate con los grupos de presión homosexual, en los que, como he señalado en algunos puntos de vista hace algún tiempo, existe una enorme contaminación por el profundo anticatolicismo y la profunda intolerancia de los grupos de presión homosexual. Hay un odio, un modo de actuar, una vulgaridad, unos insultos, una agresión a los valores más importantes de los creyentes de parte de estos grupos homosexuales, de presión homosexual, que realmente llaman la atención y hacen que se considere en serio si es que es legítimo que a los católicos se nos llame homófobos o si es que a estos grupos de presión homosexual se les llame cristianófobos, porque lo son y se comportan como tales. De un cristiano nunca se va a oír, un católico por lo menos, porque sé que hay algunas denominaciones evangélicas extremas que dicen que Dios odia al homosexual, y eso es absolutamente inaceptable, es una distorsión del cristianismo. Pero de los católicos nunca van a escuchar una expresión contra las personas que tienen atracción hacia personas del mismo sexo. Y justamente estas personas con atracción a personas del mismo sexo, que comprenden que es un problema y que quieren abordarlo de alguna forma, son las primeras víctimas, las principales víctimas de este proceso, de este debate en el cual muchas veces los católicos tenemos que defendernos y salir al frente de las agresiones increíbles de parte de los grupos de presión homosexual. Y esto lleva como consecuencia a que muchas veces en la iglesia no se le dé el peso suficiente a la necesidad de la atención pastoral para las personas que tienen atracción hacia el mismo sexo. Y por eso yo creo que vale la pena que los católicos recordemos que personas con esta realidad necesitan acogida, atención y una ruta pastoral específica. El don enorme de Dios, por supuesto, pero sobre todo un camino pastoral. Y existe ese camino pastoral. Lamentablemente no es suficientemente conocido ni suficientemente alentado. Se llama courage, es una palabra en inglés que significa valentía, valor, ¿no? La traducción podría ser coraje, pero en algunos países importantes de habla hispana, como por ejemplo en México, o en algunos países de América Central, la palabra coraje se entiende como rabia o furia. Es una de las posibles acepciones, pero en realidad la palabra coraje significa valentía, valor. Y para evitar esa confusión, este apostolado que surgió en Estados Unidos, surgió en el estado de Nueva York, con un sacerdote que falleció hace algunos años y que solamente el temor al lobby homosexual impide que su causa de beatificación sea introducida, porque yo tuve el honor de conocerlo y de alojarme cuando iba a Nueva York. Todavía no vivía en los Estados Unidos, viajaba desde el Perú, alojarme en la misma parroquia donde este sacerdote vivía, el padre Harvey. Y hoy en día, el padre Paul Chek, su sucesor, está convencido que el padre Harvey era un santo. Y él es ahora el presidente de Courage. Y la versión para latinos, tanto en Estados Unidos como para algunos países donde ha comenzado a actuar, se llama Courage Latino, ¿no? Ha mantenido el nombre original en inglés, Courage, ¿no? Como se escribe coraje, pero con una U después de la O, Courage, con G de gato. Esta organización realiza un trabajo magnífico porque comprende que la atención pastoral para personas que tienen atracción al mismo sexo tiene sus propias particularidades.
tiene que tener en cuenta determinados problemas, determinadas sensibilidades, determinadas dificultades y ayudar a que estas dificultades se puedan superar con un buen balance de visión espiritual, que es la fundamental, pero también con comprensión de aspectos psicológicos y de aspectos pastorales y anímicos. Yo he visto cómo opera Courage y justamente porque es un camino pastoral es tremendamente odiado por el lobby homosexual. A pesar de que hay personas que tienen atracción a personas del mismo sexo y que piden la ayuda de esta organización libremente, el lobby homosexual es tan feroz contra cualquier cosa que diga uno puede vivir una vida cristiana, es decir, sin tener relaciones homosexuales, que como son fuera del matrimonio y como son contra natura, van en contra de la ley natural y de la ley de Dios. Justamente la odian al punto que una organización homosexual radical infiltró uno de los grupos de Courage y violó todas las normas de confidencialidad que se utilizan en todos los grupos, como son Alcohólicos Anónimos, etcétera, donde precisamente la libertad de poder hablar se basa en la confidencialidad. Y este homosexual salió y en una revista homosexual publicó todo un reportaje de lo que decían, de lo que enseñaban, de lo que decían las personas, de las conversaciones privadas. Un grupo de homosexuales, de militantes homosexuales, de militantes pro-gay, de promotores de la cultura gay, dijeron que esto había sido cruzar una línea, que no estaba bien hacer eso, porque afectaba a otras personas que, aunque pensaran distinto, aunque no promovían la cultura gay, eran personas también con atracción a personas del mismo sexo. Pero un grupo de homosexuales dijo, no, todo es lícito para tirarse abajo a la religión. Todo es lícito. Y esto no hace sino confirmar la importancia que tiene la atención pastoral hacia personas que tienen atracción hacia el mismo sexo. Miren, hermanos, todo párroco debería saber que existe Courage. Y los párrocos que lidian con esto, las diócesis que saben que este es un problema en su territorio y que es un desafío pastoral, deberían invitar a Courage, a los responsables de Courage Latino, para fundar un capítulo en el propio país. Cada uno de nuestros países, idealmente cada una de las diócesis, especialmente las diócesis urbanas, deberían tener un capítulo de Courage. En las principales ciudades de Estados Unidos y otras que no son tan principales, existe y está siendo una verdadera bendición para personas con atracción hacia personas del mismo sexo. Hablaba no hace mucho con un excelente obispo de una diócesis de frontera en los Estados Unidos y él me decía con una firmeza y una convicción pastoral enormes, me decía, nosotros no podemos promover la doctrina católica sobre la homosexualidad, tal como la expresa clarísimamente el Catecismo de la Iglesia Católica, si no ofrecemos una alternativa pastoral. Es decir, es irreal que nosotros promovamos la visión cristiana de la sexualidad en lo que se refiere a personas que tienen atracción hacia otras personas del mismo sexo sin ofrecer una alternativa pastoral. Courage no es la única experiencia. Sé de algunos hermanos que en América Latina están trabajando también con la confidencialidad del caso. Confidencialidad no solamente porque las personas que necesitan esta atención pastoral la desean, sino confidencialidad porque son organizaciones auténticamente perseguidas por el lobby gay.
psicólogos cristianos especializados en esto se reunieron en una capital latinoamericana simplemente para intercambiar experiencias y ver cómo mejoraban la asistencia pastoral. Tan pronto el grupo, el lobby gay local se enteró, fueron a atacar el hotel donde estaban reunidos. Y los organizadores tuvieron que hacer salir a todos los participantes de esto por una puerta trasera del hotel. Ese es el nivel de persecución y de intolerancia del lobby gay frente a los cristianos. Pero esta intolerancia, que obviamente agudiza nuestro sentido de militancia, no debe desensibilizarnos de ninguna manera de la necesidad pastoral, y creo que Courage es el ejemplo excelente de una alternativa pastoral que tenemos que aplicar en nuestros propios lugares, porque ayudar a estas personas a vivir su fe plenamente, santificarse y ser felices es un deber de todo cristiano. Que tengas un buen día.